estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos con mucho amor y cariño, deseando pues que la paz de Cristo more en nuestro corazón. Ahora es cuando más necesitamos la paz, la tranquilidad, porque si el sistema nervioso central se debilita, hay peligro. Nosotros tenemos que tener la cabeza bien fría para poder alentar a los demás, a los que son débiles, a los que no tienen mucha fe, a los que son personas que no conocen estas cosas a profundidad como nosotros las conocemos. Y el mundo está en pánico, hermanos. Esa es una realidad. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a leer ciertos versos de la Biblia y vamos a ver qué es el Espíritu Santo, el que habla a través del espíritu de profecía. Y nos vamos a dar cuenta que estas cosas estaban profetizadas desde hace mucho tiempo y que ahora vemos el cumplimiento de ellas, y esto debería de darle un ímpetu a la predicación del mensaje del tercer ángel junto con el primero y el segundo, porque a esto no le queda mucho tiempo, queridos hermanos. El Señor está a las puertas. Vamos a tener una palabra de oración y que el Señor pues nos pueda guiar en esta hora, en esta corta meditación que vamos a tener. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Venimos ante su presencia porque no tenemos dónde ir, solamente usted tiene palabras de vida, Señor, palabras de paz, de aliento, de esperanza para este mundo que perece en medio de las tinieblas, Señor. Venimos a buscarlo porque sin usted no somos nada. Pero primeramente queremos pedirle el perdón de nuestros pecados, que purifique nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros labios, Señor, nuestros corazones, que nos dé un corazón limpio, un corazón puro, unas manos limpias, unos labios limpios, oh Padre, y que su Espíritu Santo pueda obrar en cada mente y en cada corazón. Venimos porque lo necesitamos, Padre bendito, en esta hora crucial donde las escenas finales han entrado en curso en este mundo, Señor, y que nos gritan a voz en cuello que esto se terminará muy pronto. Ayúdenos a consagrarnos, ayúdenos a confesar nuestros pecados para que usted nos pueda salvar y que nosotros podamos reinar en ese reino que usted nos ha ofrecido, donde no habrá llanto, ni dolor, ni miseria, ni enfermedad, ni virus, Señor, porque será un mundo lleno de amor, de paz y de misericordia, Señor. Gracias le damos por su palabra, porque su palabra es la verdad.
En ninguna fuente hallamos la verdad sino en su palabra, Señor. Gracias, Dios, y cumple esa promesa que dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y nosotros estamos tocando a su puerta, Señor, para que nos dé de su espíritu, Señor. Denos una porción, denos una doble porción de su espíritu, porque la necesitamos en estos momentos tan tristes de esta historia, Señor. Gracias le damos por todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el texto que quiero tocar ahora es el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18. Este es el testimonio de los discípulos, 18 y 19, perdón. Este es el testimonio de los discípulos cuando Pedro hablaba a sus discípulos. Dice de la siguiente manera, y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Voy a repetir, y nosotros, dice, oímos esta voz enviada desde el cielo, o sea, había una voz que había sido enviada desde el cielo. Esa era la voz del Padre. Y dice, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Quién es él? Él es Jesús. Jesús llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, queridos, vamos a leer Mateo 17, el libro de San Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer lo que dice allí en el monte de la transfiguración. Oigan lo que dice aquí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. O sea, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. A ellos 3 se los llevó a ese monte, o sea, al monte de la transfiguración. Por eso es que Pedro está dando este testimonio, porque él fue testigo de esta escena que sucedió. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. ¿Quién hablaba? Era el Padre. ¿Y qué decía esa voz? Lo que decía está contemplado en el verso 17, que es la última parte del verso 17, que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz de Dios dijo estas palabras. Este es mi Hijo amado. O sea, Dios estaba dando testimonio de que Jesús era su Hijo amado y que él tenía complacencia en Jesús. Esas mismas palabras fueron dichas cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, que Juan el Bautista lo bautizó, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, 2 veces ratificó el Señor que se complacía en Jesús. ¿Por qué se complacía en Jesús? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo que nos interesa ahorita, hermanos, es el verso 19. Dice, tenemos también, o sea, además de mi testimonio, dice Pedro, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la profecía. Queridos hermanos, si ha habido un tiempo en que es tan importante entender los libros proféticos de la Biblia, es ahora. Ahora, porque ahora se está desplegando el rollo profético en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y dice que
debemos de estar atentos a esa palabra profética que es como una antorcha. ¿Y qué es lo que hace la antorcha? La antorcha lo que hace es alumbrar el camino. Por eso es que Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, porque la palabra es una luz, la palabra es luz en sí. Cristo es la luz del mundo y su palabra es luz, brilla. O sea, su palabra tiene la verdad. Así es que para entender lo que vamos a hablar ahora, queridos hermanos, tenemos que entender algo bien importante. Tal vez para los adventistas del séptimo día esto ya sea una mera repetición, pero hay gente que ahorita necesita saber estas cosas que se van a dilucir, especialmente la gente del mundo que no ha escuchado este mensaje. Y tal vez ustedes verán que se dejan ir por el WhatsApp estas predicaciones, pero si usted ya está aburrido de oír lo mismo, que ya sabe las cosas que se van a decir, no lo vea, pero compártalo con la persona que no ha tenido la oportunidad de escuchar estas grandes verdades que están escritas en la palabra de Dios. Para nosotros entender, queridos hermanos, lo que dice el libro de Apocalipsis, es necesario el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la promesa de Cristo. Le dijo a los discípulos, si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. ¿Y qué va a hacer el Consolador? ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, y si yo me fuera, yo os enviaré al Consolador. El Consolador va a hacer varias cosas. El Consolador va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Consolador va a guiar a todos aquellos que crean en la palabra de Dios hacia la verdad, hacia la verdad. Tenemos que tener en cuenta que hay una potencia maligna que no quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y esa potencia maligna es el enemigo de Cristo, que es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese dragón engaña al mundo entero y quiere que el mundo esté engañado. Quiere que el mundo pues se pierda en el engaño. Pero tenemos una advertencia de parte de Dios. ¿Y cuál es la advertencia que tenemos de parte de Dios? Bueno, antes de decirle la advertencia, yo le quiero decir algo, querido hermano. Usted tal vez habrá aprendido cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y yo en esta hora le digo que usted tendrá que desaprender esas cosas que ha aprendido para aprender las cosas que realmente Dios quiere hablarnos en esta hora. Y voy a leer, fíjense bien, voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Dice, voy a leer desde el verso 9. Inicuo, o sea, hay una persona que es inicua, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hay un inicuo que dice que el advenimiento de ese inicuo es por obra de Satanás. Con gran poder, ese inicuo tiene poder. Y señales, dice, y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad.
La verdad es Dios. Dice que Dios es verdad porque no hay mentira en él. ¿Qué más es la verdad? Dice que su palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la ley de Dios es la verdad. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son la verdad, ¿verdad? Eso lo dice Salmo 119 y lo vamos a corroborar ahorita. Lo vamos a corroborar para que no se quede con la duda usted. Salmo 119, verso 172, 119, 172. Pero también vamos a leer, perdón, estoy en el 121, 142, perdón, 142 y 172. Primero vamos a leer el 142 que dice así, mire. O sea, el verso 142 del Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahora el verso 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Está corroborando lo que dijo el verso 142. Entonces, aquellos que no recibieron la verdad, no recibieron a Cristo, no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron a Dios, no recibieron la palabra de Dios, sino que recibieron la palabra del hombre y no recibieron la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino que recibieron los mandamientos de hombre. Pero para ellos, dice que no recibieron el amor de la verdad, ¿qué es lo que pasa? Oiga lo que pasa. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice el verso 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, si usted no quiere creer la verdad, si usted se resiste a creer la verdad, si porque lo que le han enseñado no concuerda con la verdad y usted se resiste a la verdad, el Señor permite que llegue un poder engañoso a su vida y que crea usted en la mentira, porque Él no puede hacer nada por usted. Él envió del Espíritu Santo para mostrarnos la verdad a nosotros, pero si nosotros rechazamos el Espíritu Santo cuando Él trae convicción a nuestra mente, que trae la verdad a nosotros, entonces estamos rechazando a Dios, estamos rechazando todo lo que es la verdad. Ahora bien, la mayoría de las personas le gusta estar engañado. ¿Sabe por qué? Porque el gran engañador así los ha acostumbrado. El gran engañador es Satanás. Y dice que Satanás, Apocalipsis 12:9 dice que Satanás fue arrojado a la tierra y engaña al mundo acostumbrado a estar engañado, le gusta vivir en el engaño. Es más, dice en Isaías 30, hace poquito le estuve leyendo porque pensaba arrancar en Isaías 30, pero no quise arrancar ahí en Isaías 30. Y dice Isaías 30, verso 10 dice, voy a leer desde el 9, dice, porque este pueblo, o sea, el pueblo de Dios, y el pueblo también significa los habitantes del mundo, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes son los que tienen visiones, no veáis, o sea, los videntes dicen, ustedes no tengan visiones, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizadnos mentiras, o sea,
el mundo entero le gusta la mentira, le gusta vivir en una mentira, no le gusta la verdad, porque la verdad duele, la verdad lastima, la verdad, queridos hermanos, por la verdad murió Cristo, porque Él predicó la verdad y la verdad lo llevó a la cruz del Calvario. Pero yo le voy a decir algo, querido hermano, el Señor nunca nos va a castigar por haber creído una mentira. No, no. ¿Sabe por qué nos va a castigar? Por haber rechazado la verdad. Porque si nosotros rechazamos la verdad, la luz se nos va. La luz se nos va porque lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, no nos revela un mensaje de paz y seguridad. No nos revela un mensaje, como le quisiera decir, arrullándonos a nosotros. No, nosotros no tenemos un mensaje de paz. Nosotros tenemos un mensaje de advertencia de parte de Dios, que si nosotros no nos consagramos a Dios, no nos entregamos a Dios, no nos confesamos con Dios, no con el hombre, no con el sacerdote, no con el pastor, nosotros no debemos de confesarnos con nadie de ellos. Nuestra única confesión es con Dios. Si nosotros no arreglamos nuestras vidas con Dios, nosotros vamos a perecer. Hemos entrado, queridos hermanos, a la última crisis de esta tierra. La última crisis de esta tierra, queridos hermanos, nos pinta un cuadro no muy bonito. Yo le voy a leer ahorita algo que a mí me causa consternación. Oiga lo que dice aquí. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar. Y cuando el desafío de la ley de Dios sea casi universal, cuando el pueblo esté oprimido, afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Dice que podemos saber que la última crisis está por llegar, pero hoy en este día le digo yo a usted que la última crisis ya llegó. Y llegó no ahorita, queridos hermanos, llegó en el 2001. Entonces llegó la última crisis de la tierra. Lo que pasa es que paulatinamente se ha ido desarrollando. Y en el libro de San Mateo, capítulo 24, el Señor nos dio las señales de su venida. Los discípulos se le acercaron a Jesús aparte y le dijeron a él: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahorita vamos a explicar porque a veces no entendemos algunas cosas. Dice aquí, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué estamos hablando? El gran engañador es Satanás. El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. O sea, contiende la verdad con la mentira. Y el Señor nos advierte: mirad que nadie os engañe. Pero, ¿quién nos puede engañar? Los muchos que se hacen pasar por Cristo. Yo tengo un mensaje de Cristo, ahí están predicando del rapto secreto. No existe ningún rapto secreto en la Biblia, queridos hermanos. Ahí están diciendo que las pestilencias que están cayendo ahora son las últimas plagas postreras de Dios. No, no son las últimas plagas postreras. No, no es eso, queridos hermanos. Ok. Dice el verso 6.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis porque es necesario. O sea, el Señor ya nos dijo que todas estas cosas que están pasando son necesarias. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hasta allí dice que no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambre, allí habla de las pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, ahí, anclémonos ahí en los principios de dolores. ¿Qué dolores? ¿De qué dolores habla aquí? Estos son los dolores de parto, queridos hermanos. Mire, cuando una mujer está embarazada, entra en dolores de parto porque ya va a dar a luz al muchachito, al niño. Pero nosotros como mujeres te podemos atestiguar de que esos dolores no duran mucho, sino que duran menos de 24 horas, menos. ¿Ok? Ahora bien, en el libro Evento de los últimos días, queridos hermanos, tenemos una declaración aquí. En Evento de los últimos días, ¿qué dice? El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos de Dios. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Fíjense bien. O sea que el Señor está en el control. El Señor está en el control de todo. En el control de todo. Ahora vamos a explicar algo. Dice que no es el fin, pero es el principio de dolores. Los dolores no van a durar mucho. La mensajera del Señor dice que los eventos finales serán rápidos. Rápidos. Mire, yo le voy a decir algo bien importante. Este libro se llama Conflicto de los Siglos. Si usted que ve este video no tiene este libro, tiene varios nombres. Se llama Conflicto de los Siglos, La Gran Controversia, Paz y Seguridad en el Conflicto de los Siglos, América en la Profecía. Tiene diferentes carátulas y diferentes nombres, pero es el mismo libro, Este libro, queridos hermanos, si usted no lo tiene, puede conseguir un hermano adventista en el lugar donde usted reside y pídaselo. Él se lo va a hacer llegar o ella se lo va a hacer llegar. Usted no puede dejar de tener este libro y no puede dejar de tener el libro Evento de los Últimos Días, que es este. Este es de pasta negra, pero hay uno azulito que hemos mandado a hacer aquí en El Salvador y está muy lindo, que se llama Evento de los Últimos Días. Es el mismo libro. Aquí la Biblia, este libro y Evento de los Últimos Días le están pintando el panorama que nosotros estamos viviendo en este momento. Es más, permítame un momento. Vamos a ir a traer el libro Evento de los Últimos Días. Es este libro, Evento de los Últimos Días. Y oiga lo que dice aquí, en el primer capítulo, es la primera paginita que dice,
El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias de mal se unen y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Qué tan rápidos? Así como los dolores de parto. Dice que son principios de dolores. Y si estos son principios de dolores y nosotros estamos perdiendo la cordura, la calma y estamos entrando en terror, dígame cuando esté finalizando los dolores, ¿cómo será? Ahora bien, vamos a ir a Apocalipsis 13, porque allí está el secreto. Apocalipsis 13 tiene exactamente, queridos hermanos, tiene exactamente 18 versos. Y del verso 1 al verso 10, fíjese bien, habla de la primera bestia que surge del mar. Y del verso 11 al verso 18 habla de la segunda bestia que surge de la tierra. ¿Qué es una bestia, hermanos? Para entender la Biblia, para entender que es una bestia, nosotros tenemos que ir al libro profético de Daniel, porque dice la palabra de Dios, porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por aquí, otro poquito por allá, y la palabra de Dios, ella solita se va explicando ante nosotros. Ella solita se va dando el significado, qué es lo que significa bestia, qué es lo que significa cuerno, qué significa el cuerno pequeño y todo eso. Bueno, vayamos al libro de Daniel. Solamente eso voy a explicar. No me voy a profundizar a menos de que así lo quiera el Señor, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos a explicar que bestia significa un reinado. Reinado. Oiga lo que dice aquí en Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí en los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, estas 4 bestias que ve Daniel suben del mar. El mar, queridos hermanos, igual a la bestia que está en Apocalipsis 13, la primera, que surge del mar. Y describe las bestias. Describe la primera bestia, la podemos encontrar en el verso 4, que se identifica como el imperio de Babilonia, que reinó del año 605 al 539, porque antes los años venían descendiendo. En el verso 5 encontramos la segunda bestia, que simboliza al reinado de los medos y de los persas, que sucedió en el año 539 al 331. La tercera bestia, queridos hermanos, dice allí en el verso 7, la tercera bestia es en el verso 6, dice que miraba y aquí
otra bestia semejante a un leopardo. El leopardo simboliza a Grecia, cuando Grecia fue un imperio mundial, que reinaron desde el 331 al 168. Y Daniel ve la visión de la cuarta bestia, dice después de esto, verso 7, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. Esta bestia simboliza a la Roma imperial, o sea, la Roma pagana, que reinó desde el año, fíjese bien, reinó desde el año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. O sea, una transición, porque cuando vino Jesús a nacer en esta tierra, quienes reinaban era el Imperio Romano. Era el Imperio Romano cuando Jesús nació en el año, por ahí decirlo, 4 antes de Cristo, por ahí nació Cristo. Okay. Solamente hemos tocado Daniel 7 para entender que cuando hablamos de bestias, hablamos de imperios, de naciones, y estas 4 bestias que le presentó a Daniel el Señor, fíjese bien, que le presentó a Daniel el Señor, son imperios mundiales que gobernaron la tierra en aquel entonces, en el viejo mundo, ¿ya? En el viejo mundo. Pero sucede algo con la cuarta bestia. Mire lo que sucede con la cuarta bestia. El verso 8 dice, mientras yo contemplaba, o sea, la bestia tenía 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, de esa cuarta bestia surge un cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, queridos hermanos, está identificado, oiga bien lo que le voy a decir, querido hermano, y que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón y pueda hacerle entender que usted ha estado engañado, que usted ha estado equivocado, que usted ha abrazado una mentira por años y que usted tiene que conocer la verdad, porque la verdad dice Juan 8, 31 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok. Ese cuerno pequeño, querido hermano, es identificado por la Biblia, por Dios, como el sistema papal. No es el Papa, yo no estoy señalando a un ser humano y estoy diciendo que él es el cuerno pequeño. No, es el sistema papal. El sistema es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el cuerno pequeño. Y si usted no lo sabía, usted puede ir a la internet y allí poner cuerno pequeño, cuándo reinó el cuerno pequeño, cuántos años reinó el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño reinó 1260 años, que van del 538 después del Cristo a 1798 después de Cristo. Son 1260 años cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, que dice que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, lo cual son 1260 años proféticos en los que reinó el papado, o sea, el sistema papal reinó, o sea, hubo una transición de poderes. Después que la Roma imperial había reinado, cuando vino a nacer Jesús, hubo una transición de poder, porque si ustedes se fijan, la Roma papal terminó su reinado en el 476 después de Cristo. ¿Cuántos años pasaron? Solamente 66 años para que el cuerno pequeño comenzara a reinar
hasta 1798. Y ahí es donde se da la Inquisición en ese periodo, la era del oscurantismo, los obispos de allí de la Iglesia Católica, los sacerdotes, los papas no dejaban a la gente leer la Biblia, no le daban la Biblia a las personas, las tuvieron en una ignorancia completa, por eso se llama la era del oscurantismo, la era de porque la tierra cayó en oscuridad por no haber leído la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, para entender las bestias tenemos que leer el libro de Daniel. Ahora vayámonos a Apocalipsis 13, que dice que esta bestia de Apocalipsis 13 surge del mar, la primera bestia. Pero esta bestia de Apocalipsis 13, hermano, es la mismita del cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño es esta misma bestia que está aquí identificada en Apocalipsis 13, que son las dos bestias que van a existir en estos últimos días, que se van a dar la mano para implantar el nuevo orden mundial. Entonces aquí dice, usted puede leer y puede darse cuenta de que esta bestia es el mismo cuerno pequeño que Daniel vio allá en la bestia que tenía 10 cuernos. Ahora bien, ¿quién es la bestia que surge de la tierra? La bestia que surge de la tierra no es nada más ni nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica, representado por las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿América en la profecía? Sí, América en la profecía. Estas dos bestias, fíjese bien lo que le voy a decir. Dice, el verso 11 dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. O sea, esa bestia tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. O sea, esos cuernos son semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significan esos 2 cuernos? Significan el protestantismo y el republicanismo. O sea, esos 2 cuernos están así en la bestia. Tienen que estar separados. El protestantismo representa a las iglesias protestantes de los Estados Unidos y el republicanismo representa a un gobierno republicano. Óigalo bien. Republicano para mantener en cordura la nación de los Estados Unidos. Cuando los 2 cuernos están separados, hay poder en esa nación. Hay poder, porque ese es el secreto de su poder, el protestantismo y el republicanismo. Ahora bien, cuando esos cuernos se unen, cuando se dan la mano y se unen, la nación pierde su poder y se debilita. Ok. Ya explicamos quiénes son esas dos bestias. Esas dos bestias tienen un objetivo común. Y el objetivo común es llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Pero para llevar al mundo a un nuevo orden mundial, ¿qué es un nuevo orden mundial? Un nuevo orden mundial como aquellos gobiernos que gobernaron mundialmente en el tiempo de Daniel, allá en el viejo mundo, en Europa. Fíjese bien, ese es el viejo mundo, este es el nuevo mundo. Ellos eran gobiernos mundiales. Juan vio a 5 gobiernos mundiales, se le presentaron 4 bestias, pero de la 4ª bestia vino el cuerno pequeño. O sea, por eso es una transición de la Roma pagana, de la Roma imperial a la Roma papal. Es una transición que se hizo. Ahora bien, estas 2 bestias van a implantar el nuevo orden mundial.
Pero para implantar el nuevo orden mundial tienen que suceder muchas cosas antes. Y en la crisis final estamos viendo el trabajo del enemigo, cómo implantar el nuevo orden mundial. Un gobierno para todo el mundo y el papado a la cabeza de todos. Claro, no se oye nada del papado porque todos están trabajando tras el telón, tras las bambalinas, ¿verdad? Así es que yo le voy a leer algo aquí. Las 7 plagas postreras son las que Dios va a derramar a los habitantes de esta tierra, pero las va a derramar después que se termine el tiempo de la gracia. Cuando ya el tiempo de la gracia se haya terminado, el Señor empieza a derramar sus plagas postreras, la ira de Dios. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Ahora, como hemos entrado en la crisis final, en los principios de dolores, ¿qué está sucediendo? Que están entrando las pestilencias, así como lo predijo el Señor Jesús. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, la mayoría de la gente está confundida que dice que son las plagas postreras. Ya, no son las plagas postreras. ¿Sabe? El enemigo quiere confundir la mente suya. Y como nosotros no escudriñamos lo suficiente la Escritura, nos puede confundir. ¿Quién está originando estas pestilencias? ¿Quién está detrás de estas pestilencias? Bueno, vamos a leer quién está detrás de estas pestilencias, porque es necesario que sepamos quién está detrás de estas pestilencias. Claro, Satanás tiene discípulos aquí en esta tierra que tiene trabajando a la gente para hacer lo que él tiene que hacer. Oiga lo que dice aquí. Conflicto en los siglos, página 647. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Dice que Satanás se hace pasar por un médico que puede curar todas las enfermedades. Cuidado, hermano, porque no todos los milagros de sanación vienen de Dios. La mayoría viene de Satanás. Y dice aquí que ciudades enteras, ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo Satanás está obrando. Oiga lo que está haciendo. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Cuando hay huracanes, todo eso destruye la vegetación, hermanos, y hay hambre. Oiga lo que dice, destruye las mieses maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas. ¿Qué es emanaciones metíficas? Virus, bacterias. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres humanos perecen en la pestilencia. Oiga lo que dice aquí, por favor, pongan atención. Estas plagas, porque son plagas, son pestilencias, irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra
La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. O sea, no guardamos la ley de Dios. Cuando nosotros no guardamos la ley de Dios, queridos hermanos, estamos guardando la ley de Satanás, Y luego, dice, después que he hecho eso, el gran engañador, ¿quién es el gran engañador? Es Satanás. Persuadirá a los hombres, dice, de que son los hijos de Dios los que causan estos males. ¿Por qué nos van a culpar a nosotros? Porque nosotros estamos predicando la verdad, porque nosotros estamos alertando a la gente, porque esto ya fue profetizado hace más de 100 años, queridos hermanos. Fue profetizado por esa gran profetisa que el Señor le levantó a ese mismo país, a Estados Unidos de Norteamérica, y ni saben nada los ciudadanos de Norteamérica que han tenido una gran profeta, querido hermano. Esto es increíble. Dice que el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los hijos de Dios los que causan estos males. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alertando a la gente que van a venir más pestilencias, que van a ser más graves, porque dice que esta angustia, dice evento de los últimos días, que esta angustia no cesará hasta la venida de Jesús. O sea, la angustia, la crisis en la que hemos entrado, oiga lo que dice aquí, aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles, oiga lo que dice, animales y hombres. Estas plagas irán aumentando hasta la venida de Jesús. Yo no les puedo decir ahorita que esta es la primera plaga que el Señor manda del coronavirus. No, porque han habido el SIDA, el SARS, ha habido. No, tampoco le puedo decir que es la última porque es el principio de dolores. Pero lo que sí le puedo asegurar, querido hermano, es que la otra va a ser en un corto tiempo y más severa. Si esta plaga del coronavirus, por decirlo así, mata 70,000, por decirlo así, un número, 70,000 habitantes, o 1 millón de habitantes, digamos, la otra matará 2 millones de habitantes, porque será más fuerte, más poderosa, más desastrosa. Querido hermano, este no es un mensaje de paz y seguridad. Este es un mensaje para que oigamos la voz de Dios. El Señor no quiere que nosotros perezcamos. Él nos ha dejado todas las herramientas que nosotros necesitamos para mantener nuestro cuerpo en óptima salud. El problema es que el hombre ha perdido su rumbo. El hombre perdió el rumbo. El hombre... Le voy a leer algo. No lo iba a leer porque no lo tenía por acá, pero me recordé de esta cita. Le voy a leer esto que a mí me causó, como le quisiera decir, me causó... Permítame, hermano. Oiga lo que dice aquí este libro. Esto se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 310-311. Se me ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. O sea, entre nosotros los cristianos, el amor se está enfriando. Dice, afectados sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. La causa de esta apostasía
se debe a que no se mantienen apartados de la iniquidad, o sea, queremos, pero siempre haciendo lo malo. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad, demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad, pues de otra manera ella no afectaría su amor a Dios, ni su celo y fervor en su causa. Y oiga lo que se le presentó a la mensajera del Señor. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía. Fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para este suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a sus placeres, a su concupiscencia, que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible, dice el Señor, lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas, como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Queridos hermanos, por haber vivido en desobediencia, estamos como estamos. Hemos perdido el timón. El mundo está en rebeldía con Dios, queridos. Y el Señor ha dejado una dieta alimenticia para recuperarnos de nuestras enfermedades y para poder tener discernimiento de su palabra. Pero si usted, hermano, si usted, adventista del séptimo día, todavía sigue comiendo carnes, ¿qué el Señor le puede decir? ¿Qué el Señor puede hacer por usted? No estamos señalando al mundo, porque el mundo desconoce, pero una vez que usted oye este mensaje y usted se dé cuenta, los científicos, las noticias, ya dijeron que la carne produce cáncer y nosotros la seguimos consumiendo. Digo nosotros, pero yo no consumo carne, gracias al Señor, pero me tengo que incluir ahí. Pero nosotros sabemos, hermanos, que esto ya casi expira y que las pestilencias, bueno, el Reino Unido, ahora que yo iba a empezar a hacer esta meditación, el Reino Unido hizo una declaración allí y dice el Reino Unido que el coronavirus podría durar hasta la primavera del 2021. Yo no sé qué es lo que Dios va a permitir, porque como Él está en el control de todo y Él permite que Satanás esté haciendo todo el desorden que está haciendo y permite que el miedo venga a las naciones, a las personas, para despertar la conciencia suya, querido hermano, para que usted se dé cuenta de que tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a su palabra, no creerle al sacerdote, no creerle a nadie, creer solo en la palabra de Dios. Póngase a estudiar en la Biblia, querido hermano. Es más, pronto ya no va a haber iglesias. Usted se va a reunir en su casa. Usted va a ser el sacerdote de su casa. Y si el sacerdote de la casa no le gusta leer la Biblia, entonces, ¿qué es lo que va a leer? Nada. No se va a preparar porque los engaños, todo lo que viene, querido hermano, si mismo Satanás va a andar aquí en la tierra diciéndole que es Dios, y si usted no ha leído la Biblia, entonces lo va a engañar, querido hermano, porque se le va a presentar, y si usted tiene una enfermedad lo va a sanar y usted va a creer que es Dios.
Pero Dios, Cristo, no va a bajar a esta tierra. Él se va a quedar en las nubes de los cielos, queridos hermanos. Él no puede pisar este mundo lleno de contaminación de pecado, no puede. Dice Apocalipsis 1:7 aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así es que, queridos, el tiempo se nos agota, Cristo viene pronto, preparémonos con nuestra comida, comer saludable. Dice que el verdadero remedio para la enfermedad es el aire puro, el descanso, el sol, la confianza en Dios, una dieta alimenticia propia, el agua por dentro y por fuera, el ejercicio y un régimen alimenticio completamente diferente al mundo. ¿Cuál es el régimen alimenticio completamente diferente al que tiene el mundo ahora? Es Génesis 1:29. Yo os he dado de todo árbol que tiene frutos, de este comerás. O sea, el Señor hizo la fruta para el ser humano. Y los doctores les dicen no coma fruta porque se le va a subir el azúcar. Mentira, no le crea. El Señor no hizo la fruta para ponernos en diabetes. No, querido hermano. El Señor hizo la fruta porque era el mejor alimento del hombre. Usted sabe diferenciar cuánto se tarda una fruta en digerirse 2 horas y cuánto se tarda un pedazo de carne que usted se come 8 horas y ese estómago está trabajando 8 horas y le mete otra comida encima de esa, otra vez. Ay, hermano, por eso es que tenemos destruido este cuerpo. Mientras que las frutas son digeridas en 2 horas. No trabaja mucho el estómago. Así es que, querido hermano, a comer saludable, a confiar en Dios. Y yo le voy a leer, con toda la maldad que está pasando, le voy a leer este salmo, y con esto termino, el Salmo 37. Dice el Salmo 37. Este es lo que expresó David. Dice el rey David: no te impacientes a causa de los malignos. O sea, vemos la maldad que se está moviendo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a un poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Querido hermano, los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? El apóstol Pedro dice, estos cielos y esta tierra están reservados para ser quemados. Y entonces, ¿a cuál tierra se refiere? El apóstol Juan dice en el capítulo 21, dice, y yo vi cielos nuevos y nueva tierra, en el cual moraba la justicia, y ya no moraba, mire lo que dice,
Y vi en el cielo una tierra nueva, y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya el mar ya no existía más. En esta tierra, hermanos, es donde van a vivir los redimidos del Señor. Yo quiero que el Señor me redima, y esta es mi lucha diaria. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos, porque nosotros no merecemos ser salvos. Si yo me salvo va a ser por gracia del Señor. No merecemos, lo que merecemos es que nos destruya, porque somos pecadores. Querido hermano, es hora de ver a Jesús. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Isaías nos da un consejo muy sabio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, que Dios tendrá misericordia de él. Dice el Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dice, verso 31, dice, pero Dios, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Quién es ese varón? Es el varón del que habla Isaías, el varón que fue a morir a la cruz del Calvario. Dice que la palabra de Dios, queridos hermanos, varón de dolores, Isaías, miren lo que dice el libro de Isaías, querido hermano. Dice que como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca, dice. Sin abrir su boca fue llevado al matadero. Como oveja fue llevado al matadero. Ese varón quebrantado allí. Querido hermano, yo le digo, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de cuánto tuvo que sufrir Jesús. Cuánto tuvo que sufrir Jesús por darnos salvación a nosotros. Así es que ese varón es el que habla Hechos de los Apóstoles. Dice que ni deseado era porque no había en él ni parecer había en él. ¿Cómo? Dice, ¿cómo nosotros pudimos ocultar el rostro de él, desechado, despreciado entre los hombres? Experimentado varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo escondimos el rostro de él? Como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca. A ese hemos despreciado, queridos hermanos. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Vivimos en la última crisis final. Podrá venir otra plaga, yo no sé cuántas plagas, otras pestilencias, otras plagas
va a permitir el Señor. No sé si son 2, 3, no se sabe nada. Pero esta ha sido de grandes envergaduras, hermano. De grandes envergaduras. Y yo no sé qué el Señor va a permitir más. Confiemos en Él, aferrémonos a Él. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en oscuridad ande. Querido hermano, el tiempo es corto. Entreguémonos a Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor nos dé tranquilidad, nos dé serenidad y paz en estos días finales que nos ha tocado vivir en esta tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos por su palabra, porque su palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias por tan grande tesoro y por eso entendemos que el hombre fue a vender todo lo que tenía para comprar ese terreno donde encontró el tesoro. El tesoro es su palabra, Señor. El campo es el mundo, Señor. Gracias por habernos encontrado, gracias por haber tenido misericordia de nosotros y gracias por habernos revelado estas grandes verdades para advertir al mundo que esto se termina pronto. Gracias le damos por todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.